Buenas tardes, mi nombre es Jimena y me encuentro el día de hoy con el profesor Luis Salgado Marín. Tengo el gusto de platicar un momento con ustedes acerca de la problemática que actualmente estamos viviendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. Es difícil educar con el ejemplo. Nosotros, desgraciadamente, somos servidores públicos y, desgraciadamente, a veces cambiar la ideología, la mentalidad del padre de familia para llevar a un proceso de aprendizaje al niño es muy difícil. Porque la situación actualmente, si nosotros llamamos de alguna manera la atención al niño, el papá en casa se siente agredido. El niño se siente agredido. Anteriormente la educación tradicional no era tan mala. Teníamos oportunidad de corregir a los niños. Actualmente los papás no corrigen a los niños, pero tampoco nos dan oportunidad a los servidores públicos de corregir a los niños. Ese es el gran problema o el gran objetivo que yo veo en este propósito, en esta plática. ¿Por qué? Porque si me dejan corregir, bueno, yo puedo corregir a mi alumno, pero si no me dejan corregir, entonces el niño sigue creciendo y se va creciendo así. Perfecto. Hasta aquí entiendo el punto que me relata y la verdad es que es muy real. Nosotros como padres en casa, con hijas, lo vivimos. Pero quiero comentarle algo. Nosotros tenemos en la comunidad en la que vivimos y en muchas comunidades de México situaciones de delincuencia, de violencia, de acoso, de abuso, de burla, de daños a personas por medio del robo, la violación, el narcotráfico, y podemos nosotros incluso hasta, como diríamos vulgarmente, crucificar a ese tipo de personas. Pero a ver, ¿esas personas alguna vez fueron a un salón como este, en una primaria similar a este, en un grado de primero? O sea, ¿cómo podríamos hablar de esto? Efectivamente, el niño siempre se los he manejado a los padres de familia. Un niño cuando está en preescolar, cuando está en primaria, es una plantita que está creciendo. Nosotros tenemos que abonarla, nosotros tenemos que regarla, nosotros tenemos que proporcionarle a los niños todas las herramientas necesarias para que ellos puedan ser gente de bien y efectivamente no se desvíen a la drogadicción, a la prostitución, al robo, al secuestro. Los pilares, los cimientos de esa educación son los padres de familia, porque la educación viene del seno familiar. Los maestros jugamos un punto primordial en esa educación, somos parte de ese proceso. Aquí es donde entramos en contradicción, cuando el papá no me permite que yo corrija al niño. Entonces, si yo no corrijo, y él tampoco, el niño va a llegar un momento que se va a desviar y va a entrar a la droga, al alcohol, a la prostitución, al secuestro, al robo. Debemos de hacer un equipo. Desgraciadamente, actualmente, que me disculpen, a veces instituciones, no quiero decir su nombre, pero sabemos qué institución, defienden muchas cosas sin fundamento. Entonces nosotros como maestros ya no queremos actuar de la misma manera, porque si yo actúo, me van a procesar, me van a poner una nota mala y entonces puedo hasta perder mi trabajo por algo que yo quiero defender y que el papá no me da oportunidad de defender. No sé si le vayamos dando forma. Bueno, ahora se supone que esto es el pilar y nosotros debemos trabajar en equipo. Yo como madre de hijas debo hacer equipo con los profesores y con los niños, ¿no? Con los chicos. Y podemos evitar grandemente toda esta lista que hacíamos anteriormente. Sin embargo, ahora desde la trinchera personal, ¿qué opina usted en cuanto a como padres, que es un privilegio maravilloso estar con ellos? ¿Cómo A opina? ver, ahora,
Lo que yo mencioné anteriormente fue como maestro, como servidor público. Ahora como papá, como líder de una familia, en el seno familiar. Mi esposa, mi hija, mi hijo y yo. Aquí juega un papel importante. Yo soy el engrane de ese motor. Se predica con el ejemplo. Si yo fui un niño con ciertas características, que tuve ciertos fracasos, que me delimitaron por ciertas cosas, eso me sirve como reflexión a mí. Y yo como padre de familia tengo que poner en práctica todos esos conocimientos con mi hija y con mi hijo. Se va a escuchar mal lo que voy a decir, pero en este proceso yo tengo que ver por mi hijo y por mi hija. Pero yo como papá tengo que predicar con el ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo 13 años que no pruebo una cerveza, decidí dejar de beber. ¿Por qué Luis Salgado Marín, una persona adulta, deja de beber? Porque cuando nace su hijo, él no quiere que mi hijo llegue a tomar, porque es el ejemplo que le estoy dando en casa. Entonces, decido dejar de beber, porque no quiero que mis hijos más adelante sufran lo que yo sufrí por esa situación. Pero es muy difícil predicar con el ejemplo. A eso quiero llegar con mis padres de familia. Yo les digo a mis niños, no quiero que me falten. El primero que no debo de faltar soy yo. Quiero que lleguen temprano. El primero que debo de llegar para poder exigir soy yo. Eso también debe de ser en casa. Porque si no es en casa así, el niño va a crecer y al rato me va a cuestionar. ¿Por qué me regañas que tome si tú eres el primero que llegas borracho? Maestro, yo quiero decirle algo. Son pocos minutos los que tenemos para una gran audiencia, pero me gustaría mucho que me dijera, si a este momento tuviera que dejar un legado, ¿qué diría a los padres, a los niños? A los padres. ¿Qué les diría yo? Que den oportunidad a los padres, a los maestros en general, para que tengan mayor participación con los niños. Anteriormente, en una escuela tradicional había golpes. No estoy diciendo que esa sea la solución, pero sí la educación era diferente. A ustedes la educaron de una manera, a mí otra, donde nuestro papá con la mirada nos callábamos. Ahora el papá le dice al niño o me dice a mí, es que mi hijo no quiere. O sea, el papá le está pidiendo permiso al niño. Eso no puede ser posible, porque entonces, ¿qué rol jugamos nosotros? ¿Qué legado les puedo decir yo a mis padres de familia? Que no cuestionen al maestro, que platiquen con él, que le den oportunidad de que corrija. Efectivamente, hay maneras de corregir y hay maneras de exigirle a los niños, totalmente de acuerdo. No con gritos, pero sí le podemos exigir. Aquí lo que me preocupa y que es el punto medular de esta plática es que los padres de familia actualmente ni corrigen ni nos dan oportunidad a los maestros de corregir. Y entonces el niño está creciendo chueco. Y así se va. ¿Cómo lo van a corregir? Cuando tenga 16 o 18 años, discúlpeme, de 16 y 18 años ya es un delincuente y hasta le pega al papá y a la mamá. El niño se corrige a edad temprana. Yo como papá corrijo a Damián y le digo, nunca voy a ir a tu escuela, a tu salón, ni voy a cuestionar a la maestra Emily de que no te apuras. ¿Por qué no te apuras? Porque estás platicando. ¿Por qué te llama la atención la maestra? Porque no terminas tu trabajo. Y yo voy a ir a poner mi cara y decirle a la maestra que te deje salir al recreo. No, Damián, discúlpame, pero no. Nosotros como maestros, yo como padre de familia, ¿a quién le llamo la atención? Al niño que no trabaja. El que trabaja solito se va. Eso debemos de entenderlo. Eso lo deben de entender los padres de familia. Pero estamos en una situación, en una sociedad donde es muy difícil que el papá cambie. Si el niño es problemático, al primero que tengo que cambiar es al papá. Y aquí en esta parte de los maestros, hay muchas personas, yo a usted lo admiro desde la primera vez que lo escuché. Muchas gracias. Cómo se refirió a las mamás de
hable con él, no le pegue. No, eso me encantó, me conquistó. Pero hay una situación, no todos los maestros son como usted. Entonces, un legado así corto para sus colegas. Para mis colegas, actualmente es muy difícil que los maestros se quieran comprometer por la situación tan problemática que estamos. El maestro Luis, sí, ya no es la imagen de lo que fue hace 20 años. ¿Por qué? Porque los golpes de la vida lo han orillado a que si el niño no trae cuaderno, que no trabaje. Porque si yo me pongo exigente y le digo o lo sanciono o lo castigo, inmediatamente llega el papá. Por esa situación mis compañeros actualmente no quieren meterse en problemas y no se comprometen. ¿Por qué? Porque viene la represalia. Inmediatamente, están los derechos humanos. Ya se pierde el sentido de vocación. Exacto. Entonces, ¿cómo voy a exigir? Si soy exigente y sé que me van a sancionar, mejor no me meto en problemas. Y entonces, esto trae como consecuencia que la educación se relaje. Exactamente. Maestro, este proyecto se inició con la idea de platicar con personas como usted, experimentadas, que pueden aportar a la comunidad, a las madres, a los padres, a los hijos y a los propios profesores y a la comunidad en general. ¿Qué piensa usted acerca de este proyecto, ya así como comercial? Como comercial, me parece fantástico. Ojalá, y lo que yo estoy diciendo, no dañe a nadie, porque no es mi intención. ¿Es anónimo? Sí, sé que es anónimo, pero ojalá, porque también soy papá. Y quiero que mi hijo, en un futuro, porque no le voy a hacer eterno, que se defienda con bases y que tenga una educación para toda su vida. Lo demás me voy a encargar de dejarle. Pero una buena educación lo va a mantener y lo va a sacar a flote en esta sociedad tan difícil. Ese es mi temor, esa es mi preocupación. Sembrar en mi hijo y en mi hija una preparación. Y a todos mis colegas y a todos mis maestros que me ayudan a enderezar ese proceso de Damián y de Melissa, como papá, estoy eternamente agradecidos con ellos. Muchas gracias, maestro. En verdad fue un agasajo escucharlo, la emoción, todo es un gusto, de verdad. Algunas personas, pues sí nos dio así como que el rocazo, pero perfecto, está bien, es lo que se necesita para crecer. Muchas gracias. Eso es humildemente lo que les puedo aportar y ese es mi temor, que mis hijos, no les voy a hacer eterno, lleguen donde yo esté a ser unas personas triunfadoras. Buenas tardes, mi nombre es Jimena y me encuentro el día de hoy